tipo de datos que vamos a ver es el más popular. Nosotros sabemos de qué se trata. Es en los números enteros o integer. Estos números, nosotros podemos entonces definir con números a una variable. Entonces, primera conclusión que llegamos es, los números son objetos. Y yo puedo definir con un objeto a una variable, ¿no? Recuerden, la variable es únicamente la etiqueta. Entonces, vamos a poner, en este caso, vamos a poner valores numéricos a esta etiqueta. El primer valor que yo le voy a poner es un 24, ¿no? En el modo de comando, le doy control enter y no pasa nada, porque lo que estoy haciendo aquí es únicamente declarando mi variable. No pasa nada, solamente la estoy declarando. Ahora, hasta ahorita hemos visto una función que me permite imprimir, pero hay otra función que también vamos a ver y hay un resumen más adelante de cuáles son las funciones que vamos a estar usando de manera recurrente que me ayudan a describir mis objetos, ¿no? En este caso, la variable a, que es un objeto, voy a utilizar esto, llámenle, ahorita no nos metamos en detalles técnicos, la pueden llamar función, la pueden llamar programa, la pueden llamar comando, como ustedes quieran, lo que se les facilite más, pero esta función me va a permitir identificar el tipo de dato que yo estoy metiendo a mi variable, el tipo de objeto que yo estoy usando. Entonces, ya declaré mi variable, y ahora voy a ver qué tipo de variables. Con type me va a dar el tipo de variable que es. Y en este caso me da que es un int, o sea, es un integer, es un tipo de dato en número entero. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque normalmente, y esto en varios lenguajes de programación, llámese R, llámese Julia, llámese Python, cuando yo estoy manejando una columna, yo debo de asegurarme que la columna esté en el tipo de dato al cual yo le estoy aplicando cierta cosa. Por ejemplo, si yo quiero graficar datos categóricos, la columna tiene que contener datos categóricos. Si yo estoy asignando a esa columna datos de otro tipo, pues el programa me va a dar error, ¿no? El comando me va a dar un error. Y tú dices, ¿pero por qué? Si estoy utilizando la sintaxis adecuada. Y sí, es cierto. Estás utilizando la sintaxis adecuada, pero no estás utilizando el tipo adecuado de datos para esa columna, ¿no? Por eso es importante saber el tipo de datos para cada columna. Normalmente esos son los errores más comunes que se cometen cuando quieres graficar algo, cuando quieres hacer un análisis estadístico. El tipo de dato no coincide con el que acepta la función o el programa que estás utilizando, ¿vale? Entonces, con type yo puedo obtener qué tipo de datos estoy usando, ¿va? Entonces vamos utilizando dos funciones para describir nuestras variables, nuestros objetos, ¿vale? Entonces con type yo veo que es un integer, es un número entero, y con print, pues yo imprimo, ¿va? Ok, es números enteros, no hay gran ciencia, pongo números enteros. Ahora, números enteros gigantes, yo puedo poner números muy grandes y aún así puede funcionar. Hay un límite bastante grande, pero ese número entero no va a interferir con esto, ¿no? Le puedo poner que el número entero ahora sea este número muy grande, que puse aleatoriamente. Y es algo curioso, fíjense. En esta celda, yo ya declaré la variable nuevamente y se la asigné al valor A. Si yo vuelvo a la celda anterior y ahora imprimo A, cuando yo imprima A, me va a imprimir el último valor asignado. En este caso, la última etiqueta asignada fue A. Y al valor de A, yo le asigné este número muy grande. Entonces, ya sea que la vuelva a llamar antes, cuando yo llamo una variable, la variable va a ejecutar el último valor asignado, ¿vale? Uh-huh. El siguiente tipo de dato que se acepta para Python, es los valores decimales, o le llaman float, ¿va? Y podemos asignar un número decimal a una variable de la misma manera, ¿no? Cuando yo utilizo type, me dice que es un float. O sea, en lugar de ser un número entero, ahora es un número floating. Es un floating point, ¿no? Es un número decimal, ¿no? Ahora, ya tengo números enteros y tengo números decimales. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues aritmética, lo que siempre se ha hecho con los números, ¿no? Sumas, puedo utilizar estos que le llaman operadores. Los operadores aritméticos
no son otra cosa que los operadores aritméticos que conocemos en matemáticas, ¿no? La suma, resta, multiplicación, división. Y el único quizá que no estén familiarizados sea el de división entera, no, el residual, el que se le llama operador módulo, ¿no? Es el único que no están familiarizados. Si ustedes pueden ver la documentación, el operador de suma es simplemente le asigno, puedo asignar un valor a las variables e imprimir la suma, o bien puedo hacer la suma directamente con la función de Python, ¿no? 5 más 6 y me da 11. O sea, puedo hacer directamente utilizando el operador aritmético dentro de la función de print, o puedo asignarle cada valor a una variable, ¿no? Esto yo creo que lo hemos visto en algún momento, pues todos estamos familiarizados con los operadores. La resta es muy parecido, es simplemente aplicar la resta. El operador de negación, ¿qué implica esto? Si ustedes pueden ver mi mouse, el puntero, quiere decir que cuando a una variable yo le pongo el signo negativo, quiere decir que estoy convirtiendo ese valor a un número negativo, ¿no? Es un operador de negación. Ese operador de negación no se debe confundir con el operador de resta, que es prácticamente lo mismo. Ahí podríamos yo le podría aquí aplicar un paréntesis, como se hace también en aritmética, y aquí aplicar el valor de negación, ¿no? Muy parecido a lo que se hace en aritmética, ¿no? Cuando yo imprimo los valores, para imprimir el valor correspondiente, el de multiplicación es una estrella, es un asterisco, y bueno, yo puedo imprimir el valor, ¿no? El exponente son 2 asteriscos, muy parecido. No es necesario que se escriban separados. Se pueden escribir juntos, no hay problema. Se pueden escribir juntos y no cambia la sintaxis. Pero por una mejor lectura y escritura, se les recomienda que se escriban separado. Depende de cada quien también. El operador de exponente son 2 asteriscos. El operador de división es el slash, ¿cómo se llama? La barra, la diagonal. Muy parecido a esto. El de división entera es dos diagonales. Vamos a ver eso, que a veces es muy importante saber y obtener un número entero. No necesariamente quiero el número decimal. Y el operador módulo. El módulo quizá es el que no estén familiarizados. El operador módulo es el residual. Es decir, si yo divido 7 entre 3, 7 entre 2, me va a dar 3. 3 por 2 son 6 y me sobra 1 para 7. O sea, es el residual de la división. Si yo divido 8 entre 3, sería 3 por 2, 6, y el residual de la división es 2. Entonces, ese por ciento es el símbolo para el operador de módulo, ¿no? Hay veces que nos interesa que da ese residual, ¿no? Ahora, yo puedo convertir un número entero a un número decimal utilizando esta función que vamos a ver ahorita después de la breve pausa, ¿no? Una variable que damos que es una etiqueta. Esa etiqueta tiene que llamarse de cierta manera, cumplir ciertas normas de nombre, de preferencia que sea informativo, que sea corto, que asignemos el correcto tipo de dato, ¿no? Y vimos que hay tipos de datos de enteros y decimales, ¿no? Integer y floating, ¿no? Y de floating y de integer nosotros podemos aplicar operadores aritméticos. El operador aritmético que ya conocemos, suma, resta, multiplicación, exponente, división, y uno que hasta ahorita muchos no han estado familiarizados o quizá nunca lo han visto, que es el operador módulo, ¿no? Que es el residual de la división, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el orden de precedencia? El mismo que en la aritmética de toda la vida, ¿no? El exponente primero, negación, multiplicación, división, ahí se van dando en el mismo orden, la suma y resta en otro. ¿Cómo definir qué orden quiero? Pues utilizando los paréntesis. También se puede utilizar los paréntesis para poder llevar a cabo el orden que nosotros querramos, ¿no? Entonces, mucha precaución en la utilización de varios operadores aritméticos en una sola operación. Yo preferiría que primero hicieran una operación y después otra, aunque sea más repetitivo,
permite tener un poco más de claridad, ¿no? Hay veces que queremos poner una operación compleja en una sola línea y pues, ¿por qué no hacerlo en varias solo para evitar cualquier posible problema ahí de prioridad en el orden de los operadores aritméticos, ¿no? Vamos a utilizar algunas funciones y métodos que ya pertenecen al sistema, que no vamos a utilizar ningún otro paquete. En algún momento vamos a utilizar otro programa, si se le quiere llamar así, que en su momento vamos a ver que es un paquete. Pero nosotros vamos a utilizar funciones que ya están. Hasta ahorita hemos visto dos, ¿no? Hemos visto la de print y hemos visto la de type. Print, imprime un objeto, ¿no? Un objeto que sea imprimible, obviamente, porque hay objetos que por su naturaleza no son imprimibles. Type nos indica el tipo de un objeto. Length nos da el número de elementos de ese objeto. Help es el que nos da la ayuda para algún tipo de objeto. Vamos a ver más adelante. str es para convertir un objeto a string. Y aquí me faltaría yo poner el que sería int para al revés, ¿no? Si con string yo puedo convertir en texto un objeto y con int yo puedo convertir en número un objeto, ¿vale? ¿A qué va todo esto, no? En número. Esto hay que tenerlo claro porque creo que esto podría causar confusión más adelante. Ok, número de un objeto. Cuando yo asigné un objeto, yo le asigno el número 10 y yo checo que el número de 10 sea un número, efectivamente es un número. Pero si yo lo pongo entre comillas, ese número ya no es un número. Ese número ya es un texto. O sea, cambié la naturaleza del texto de ser un número a un texto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, entonces nosotros podemos definir el texto, cualquier cosa que esté entre comillas, ¿no? Más adelante vamos a ver este ejemplo, pero por eso existen estas dos funciones que me permiten intercambiar entre un string y entre un entero y un string. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Solo para hacerlo notar. Aparte de esas funciones, hay otras funciones. De hecho, hay como, no sé, más de 60 funciones básicas que vienen ya con el sistema. Yo no me las sé todas, yo nomás uso como 4 o 5 y ya. Y si tengo alguna duda, busco para ver si hay alguna función que esté referida en la documentación. Aquí pongo el link para las funciones que están incorporadas al sistema. Pero hay algunas cuestiones, ¿no?, de sintaxis que no me voy a meter. Este comentario lo vamos a seguir viendo más adelante y ustedes van a poder diferenciar si se está tratando de un método o una función. A final de cuentas, es algo que Python tiene que me va a ayudar a procesar cierto tipo de objetos, ¿no? Hay como que su cada quien para su cada cual, ¿no? O sea, tiene un solo tipo de cosas. Y eso es también importante. Tenemos que tener en consideración qué tipo de dato estamos asignando a una variable para poder hacer un análisis con esa columna, con esa tabla, con esa lista. Y también tenemos que tener en cuenta qué función aplica a ese tipo de dato. Porque a veces yo estoy aplicando una función y esa función no aplica para ese tipo de dato. Para ese tipo de dato yo necesito aplicar un método, no una función. Ahora, ¿cuál es cuál? Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Ok, puedo aplicar entonces texto y entero. Puedo aplicar strings. Un strings es una cadena de texto. Las cadenas no son más que texto encerrados entre comillas, ya sea comillas simples, comillas dobles. No hay diferencia en cuanto a la asignación, no cambia nada. Y dentro de las comillas se pueden añadir caracteres especiales escapándolos con un backslash. Eso lo vamos a ver más adelante porque estos caracteres especiales nos sirven para dar formato a la salida, ¿no? Normalmente, si yo estoy diseñando un programa, en el programa sí es importante el formato de salida, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a hacer para el análisis el formato de salida. Normalmente, si yo manejo una tabla, la tabla es el input y yo espero tener una tabla de salida. Entonces, no me voy a meter en mucho detalle con eso, pero sepan que pueden modificar un string con estos caracteres especiales. Ahora, ¿cómo puedo yo definir un string?
encerrándolo entre comillas, ¿no? En este caso pongo 1, 2, 3, asignándolo a la variable A, B y C. Y la variable D es la suma de esos tres. Fíjense cómo es que puedo hacer también operadores con strings, ¿no? Aquí imprimí las primeras tres variables y en la D imprimí la otra variable, la variable D, que es la suma de las tres variables previas. Ahora, pero eso está muy feo, ¿no? O sea, están todos pegados. Entonces yo puedo agregar y puedo sumar un espacio. Entonces es comilla, espacio, comilla y el operador aritmético de suma. Entonces cuando yo lo imprima, voy a imprimir variable A, espacio, variable B, espacio, variable C. Y así es. Y yo también puedo utilizar, pues, de la misma manera, ahora utilizar un tabulador para que cuando me lo imprima con tabuladores, ¿no? En lugar de que sea espacio, yo aquí le estoy metiendo un tabulador, ¿no? Y en mi formato de salida, pues es un tabulador. Son bastante flexibles. Python es muy flexible para la impresión de la salida. Y hay que saber maniobrar eso porque a la mera hora no imprime lo que uno quisiera, pero normalmente es porque le estamos asignando un valor equivocado a la variable. Es casi siempre, pues la computadora es un poco tonta en ese aspecto. Si no le dices bien qué es lo que solicitas, pues no vas a poder acceder a eso, ¿no? Entonces, con los strings yo puedo tener un problema porque hay veces que yo quiero manejar un número como si fuera una letra, ¿no? 3.14, ¿no? Este número es un número. Cuando yo pongo qué tipo de variable es, me dice que es un float. Pero si yo lo encierro entre comillas, lo que le mencionaba el ejemplo anterior, ese ejemplo ahora es un string, es una palabra. El simple hecho el hecho de encerrarlo en comillas convirtió mi valor numérico en un valor de string. Pero ¿qué tal si yo quiero hacerlo yo quiero hacerlo decimal? Pues utilizo la variable, digo la función que les mencionaba arriba, la función int, para poder hacer, me faltó para poder hacer íntegro. Y me dice que no se puede, ¿no? Porque le estoy asignando, en primer lugar le estoy asignando una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar esa palabra a un número entero. No se puede porque el número que estás poniendo es un número, es un número decimal. Entonces tengo que usar otra opción que se llama float y ahí sí ya lo cambia. Vamos a ver, fíjense. Si yo imprimo, voy a declarar la variable con un valor de string que es 3.14. Yo la imprimo y cuando yo le imprimo ese valor, esto que yo imprimí aquí abajo no es un número. O sea, yo sí veo un número, pero la propiedad de ese objeto no es un número, es un string. ¿No? No lo sé. O sea, fíjense, cuando yo lo veo como un número, pero en realidad es un string. Cuando yo imprimo el type of, el type of es otra cosa. Cuando yo imprimo el type es un string. Y yo puedo cambiar de ese string, lo puedo hacer un número y aquí lo voy a imprimir. Técnicamente es lo mismo, pero aquí le estoy dando, lo estoy convirtiendo del string a un número, a un float, ¿no? Ese tipo de conversiones es, si quieren buscar más documentación al respecto, o pueden solicitar más adelante, pero es posible cambiar entre los diferentes formatos, ¿no? Ahora, cuando yo tengo textos, ¿cuál es la cualidad más importante que yo puedo manejar con este texto? La cualidad más importante para los textos es el slicing. El slicing es el cortar un texto en diferentes secciones, ¿no? Utilizando un operador que es el de 2 puntos, y con este yo puedo modificar el orden de ese texto, ¿no? El slicing es muy útil porque el slicing me permite recortar strings, me permite recortar listas, me permite recortar tuplas, me permite recortar diccionarios y me permite recortar data frames, que son otros diferentes tipos de estructuras de Python. Ahorita estamos viendo datos, tipos de datos, pero el tipo de datos, el string,
que me permite hacer slicing se aplica también para otras estructuras de Python, ¿no? Entonces el slicing yo creo que es vital para poder manejar una tabla más adelante. Hay otros lenguajes que también manejan el slicing, pero hay una pequeña gran diferencia en el slicing de Python. Al igual que todos los lenguajes de programación de bajo nivel, el slicing de Python empieza en 0. Y eso parece ser un poco antinatural, porque yo estoy pensando en que los números empiezan en 1, ¿no? En el caso, muchos pues se quejan de Python porque empieza en 0 y dicen, no, entonces este R es más natural porque empieza en 1. De hecho, no, al contrario, R es el que no es natural porque la mayoría de los lenguajes de programación empiezan en 0. Una cuestión de binaria. Entonces, cuando yo imprimo el texto, el string, yo puedo hacer un slice. Y hay que considerar siempre, y tengan en consideración esta pequeña tablita que les puse aquí, que el slice funciona inicio a final, a partir de los 2 puntos. Cuando yo estoy utilizando los 2 puntos, es un slicing. Cuando yo no estoy utilizando los 2 puntos, es un index, ¿no? Entonces este sería slice, y este sería index, ¿vale? Slice, index. De hecho, lo voy a poner aquí. Index, ¿vale? Entonces, al final de cualquier otra de las modificaciones que yo haga en mi documento, ustedes las van a poder copiar, ¿eh? No se preocupen también si no logran replicarlo en su documento. Entonces, cuando yo estoy utilizando los 2 puntos y poniendo una región de inicio y una región final, estoy haciendo slicing. Cuando no estoy poniendo los 2 puntos, estoy solicitando el índice, ¿no? Yo puedo utilizar la sintaxis inicio-final, poner únicamente el inicio, poner únicamente el final o poner todo. O puedo ir, fíjense, aquí pongo la estructura. Yo tengo una palabra, un string, y este string yo puedo hacer un slice basado en la posición, la posición positiva o la posición negativa. Si yo solicito el slice del 0 al 1, voy a obtener únicamente la A. Si yo estoy solicitando el slice del 0 al 2, voy a utilizar, ahorita vamos a ver, vamos a parar, para que no les cuente. El slice se permite a través de poner un string. Un pequeño ejemplo, casual. Y la palabra a la que yo voy a acceder la voy a poner a partir del slice, ¿no? Entonces, si yo pongo del 0 al 1, me aparece únicamente la palabra A. ¿Por qué? Porque estoy poniendo los ítems del string hasta el final menos 1. Es decir, la posición final del slice nunca va a incluir la posición final. Siempre va a incluir la posición previa. Y este es uno de los grandes dolores de cabeza cuando uno está aprendiendo slicing, porque lo normal es, en primer lugar, empiezo a contar desde 1, y en el slice yo esperaría que el slice incluyera también la posición final, pero no es así, porque yo no estoy incluyendo posiciones de índices, yo estoy usando posiciones de slice. Si yo solicitara la posición de índices, ahora sí, entonces la posición 1, claro que incluye la letra T, pero la posición de slice 1 solamente incluye la letra A. Quiere decir, de la posición 0 al 1 de este slice, solamente me incluye A. Entonces, no debemos de confundir las posiciones de índice con las posiciones de slice, ¿no? Primera recomendación. Y también debemos de saber que Python empieza a contar desde 0. Entonces, si yo quiero del 1, okay. Si yo quiero al 2, es AT. Si yo quiero al 3, es ATG. En realidad, cuando estoy contando del 0 al 3, no es del 0 al 3. Ahí estoy abarcando 4 posiciones. El 0, 1, 2 y 3. Son 4 posiciones. Pero no me incluye la última posición. Entonces, esta es cuestión de mucha práctica para poder desarrollarlo, pero que sepan que el slice nos va a servir para seleccionar segmentos de una tabla. Por ejemplo, yo nada más quiero seleccionar ciertas columnas, entonces de aquí a acá, ¿no? Y de aquí a acá únicamente. Y estas columnas y tantas filas de aquí a acá.
Entonces, con el slice yo puedo seleccionar las regiones que yo quiero, utilizando ya sea la posición inicio-final. O también yo puedo acceder a posiciones de la columna utilizando los índices. Entonces, o la posición de los elementos en una lista a través de los índices. Entonces, el slicing es bastante útil para esas tareas, ¿no? Ahora, esto se puede hacer con los strings. ¿Qué otra cosa se puede hacer con los strings? Ah, miren, fíjense. A ver, palabra. Hay otras combinaciones más. Hay otras combinaciones también de los slices que también podemos utilizar para hacer para poner en reversa el string que nosotros tenemos, ¿no? Hay muchos trucos o tips acerca de los slices que ustedes pueden buscar con eso, pero sepan que existe ese tema y que se aplica a los strings. Un strings son palabras, un objeto asignado a una variable, ¿vale? ¿Qué otro tipo de dato básico podemos asignar, no? Entonces vamos, números, palabras y que es muy importante, los booleanos, ¿no? Los booleanos o booleanos es un valor que solamente puede ser verdadero o falso, ¿no? True or false. Estos valores son especialmente importantes para las expresiones condicionales, ¿no? Y los bucles, los loops, ¿no? Que veremos más adelante, no sé, loops veremos muy por encimita, pero las condicionales sí las vamos a ver ahorita, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los operadores, no? Los operadores booleanos son verdadero o falso, ¿no? Y los operadores booleanos, perdón, los tipos de datos booleanos tienen operadores lógicos. Y esos operadores lógicos, ay, caray, es mucha información. Hay por lo menos 3 operadores booleanos, ¿no? Que es el y, o y no, ¿no? And, or, and not. Y las combinaciones de eso. Solamente cuando 2 son verdaderos, van a ser verdaderos. Todo lo demás es falso, ¿no? Si es true y true, es verdadero. Si es verdadero y verdadero, es verdadero. O sea, la única manera de que algo sea verdadero es que ambas cosas sean verdaderas, ¿no? Como la opinión de algo. Y la única manera que algo sea falso, bueno, en Python no hay medias tintas. Si uno es verdadero y el otro es falso, es falso. Si este es verdadero y el otro es falso, es falso. Si los dos son falsos, pues es falso. Entonces, la única forma de ser verdadero es que los dos sean verdaderos. Las dos cosas que estamos comparando, o las 3 cosas que estamos comparando, o las 4 cosas que estemos comparando, sean verdaderos. Pero cada comparación se va a hacer pareada, ¿no? Esto y luego esto y esto. Y luego comparo estas dos. También hay una precedencia, también al igual que con los operadores matemáticos, los operadores booleanos tienen cierta precedencia. Entonces, en este primer ejemplo, tengo R asignado un valor verdadero y S asignado un valor falso. Si yo comparo R y S, ¿cuál es el resultado? Si es un verdadero y falso, es falso. Si yo comparo R o S, que los dos son verdadero y falso, es verdadero. Y si yo comparto que es not R, que sería no verdadero, entonces este va a ser falso. Entonces el primero va a ser R y S, verdadero y falso. Dice verdadero y falso, es falso. El segundo, R, que sería verdadero o falso, es verdadero. Y en el otro, pues es que dice no verdadero, pues va a ser falso. Es como, ay caray, no sé si en algún momento, no creo que nadie ha estado familiarizado con esta parte. Cuando yo imprimo los valores, vemos esto, ¿no? El valor de AND es falso porque R es verdadero y falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero o falso es verdadero. Y not R, R era verdadero, pero como le puse el not, la negación, ahora es falso, ¿no? Entonces esta tablita es como la de decisión. Al principio es como que, ay, ¿qué será verdadero o falso, verdadero o falso? Pero con la práctica se va definiendo, ¿no? O sea, digamos, cuando usas el operador booleano AND, solamente si los dos son verdaderos, es verdadero. Si utilizas el operador booleano OR, solamente cuando son los dos falsos, es falso. Todo lo demás es verdadero. Ya, Por o sea, ejemplo, esto tiene mucha utilidad, principalmente para quien trabaja con datos de tablas,
A lo mejor tenemos una tabla que dice, estos son pacientes que están infectados con tal o cual cosa, o estos son pacientes que tienen sobrepeso, o estos son pacientes que N cosa. Entonces tú a la hora de tratar tu tabla, ¿cómo puedes analizar una columna que tiene que ver con valores de positivo o negativo? No les puedes asignar como tal un valor numérico, pero si Ujú, tú a tu tabla dices P significa sobrepeso, N significa normal, ujú. puedes construir muchas condiciones y decir, no me analices todas las filas, solamente analízame las que sean de sobrepeso. ¿Cómo lo harías? Poniéndole una condición de este tipo. Se Sí, va a ver más adelante, pero es, sí, sí, digamos, sí. la forma en la que Sí, lo pueden conectar. exacto. Exacto. Cuando yo comparo una columna más adelante, vamos a ver que si esta columna, por ejemplo, si la columna uno es igual a, ay, es igual al tratamiento, es al tratamiento uno, entonces esa columna es verdadera, ¿no? Entonces yo la voy a tener en mi output, ¿no? Y si esa columna, entonces yo digo, bueno, ahora yo quiero todo lo que sea diferente a tratamiento uno. Y yo lo que decía Víctor, estoy asignándole a la palabra que yo tengo en la fila, le estoy asignando un valor booleano, es decir, es igual a esto, entonces lo filtro. O no es igual a esto y lo filtro. Ahora decía, ¿cómo puedo una de las preguntas que decía, ¿cómo puedo diferenciar una fila? Cuando uno importa tabla, o sea, algo que frustra mucho en la aprendizaje de Python es que tú empiezas con cosas que no son relativas para ti. Tú quieres aprender a manejar tablas y al principio empiezas, no, que un loop, que vamos a ver esta estructura, que los diccionarios realmente no es útil para el estudiante de biología el utilizar esas estructuras, que sí existen y son muy útiles, por supuesto, pero cuando yo importo o yo asigno el valor a una variable, voy a utilizar un paquete que me gestione ese tipo de datos en particular, que me reconozca las filas y que me reconozca columnas, que me reconozca los separadores, que sean tabuladores o que estén separados por comas y que yo pueda importar ese objeto y asignárselo a una variable. Y ahora sí, dentro de cada variable yo la puedo evaluar utilizando funciones y métodos. Hay funciones que aplican para un tipo de dato en particular, pero hay métodos que aplican para muchos tipos de datos en particular. Entonces, tenemos que aprender cuál es cuál, ¿no? Entonces, ahí sí no hay vuelta de hoja. Tienes que conocer un poco la estructura de los datos y aplicar funciones o métodos dependiendo de qué estructura tienes. ¿No? Entonces vamos a la idea de que vamos a manejar tablas y estamos centrados en eso, ¿no? Pero el slicing puede aplicar a ambas cosas, ¿no? Ahora, sí, dependiendo cómo se importa. Entonces, los operadores booleanos normalmente nos sirven para el filtrado y la evaluación de una expresión, ¿no? Si mi tratamiento es igual a esto, haz esto. Si no es igual a aquello, es esto. Si es verdadero, si es falso. Ok. Para eso vamos a utilizar justamente los operadores relacionales. Los operadores relacionales son los que nos van a asignar un valor a una variable dependiendo de lo que estemos comparando. En este caso, el operador igual igual es un operador relacional que significa igual que. Si este valor es igual que este, es verdadero, ¿no? En este caso, primer ejemplo, yo le pongo 4 igual a 1, o sea, 4 es igual que 5. Esto es falso. Cuando yo imprimo el valor de R, ese valor de R va a ser un valor falso, ¿no? Entonces, este valor falso yo lo puedo utilizar para filtrar otras cosas. El valor que es signo de admiración igual quiere decir que este valor es distinto a o distinto que. El primero que sí, es verdadero, es falso, es verdadero. 13 es menor que 6, eso es verdadero. Y no solamente puedo poner valores de enteros, también puedo poner valores numéricos, puedo poner valores, puedo poner strings si yo quiero, o sea, puedo poner un valor aquí, quiere decir que, no sé, nombre, quiere decir que es Otto, vamos a poner como string, pues estoy poniendo ese porque es mi nombre, ¿no? Entonces, Otto Niels, Otoniel, es el nombre, ¿no? Entonces, Otoniel es igual a. Esto es teclado. Ok, entonces es igual a Uber Otto, el gran Otto.
Ajá, entonces le voy a poner aquí que es nombre. ¿Ok? Es falso, ¿no? Yo no soy Uber Otto, yo soy Otto. Entonces, en la comparación de texto, ahí me va a servir para buscar una variable, ¿no? Si yo tengo una tabla de metadatos y en esa tabla pertenece al tratamiento 1, entonces yo voy a filtrar ahora en la super tabla únicamente los que coincidan con el tratamiento 1. Entonces, la columna 1, que tiene mis tratamientos, en mi metadato tiene que coincidir con la columna tal de una tabla inmensa, ¿no? Entonces, los operadores relacionales me sirven para utilizar booleanos y comparar. Espérenme que tengo unos invasores aquí. Hola, hola. Yeah. Ok, ¿vale? Sí, es importante lo que dice Eric. No es lo mismo igual, igual, que significa igual que, a el igual, que es para asignar una variable, ¿no? Entonces, no es lo mismo esto. Aquí estoy asignando la variable. ¿Qué es lo que estoy asignando a la variable? Esta comparación relacional que tengo en el lado derecho. ¿Vale? Ojo, ahí. Muy bien, Vic. Entonces, el otro, mayor que, lo hemos conocido, es falso. Mayor o igual, perdón, aquí es mayor, aquí lo puse al revés, mayor que, y aquí es, no, pues aquí lo pongo menor. Ajá, menor o igual, y aquí mayor o igual, ¿vale? Entonces, lo único que nos va a notar es eso, ¿no? Entonces, dice, entonces igual, igual, es la pregunta. ¿Estas variables son iguales? No, lo que estoy comparando, ¿ok? Sí, sí, sí. Y lo que estoy diciendo, este string es igual que este string. Sí, aquí no estoy comparando, aquí lo que estoy comparando es únicamente letras. Estas letras con estas letras no son iguales. Incluso si yo escribiera Otoniel con minúscula, imprimo, sería falso, porque no es lo mismo mayúscula con minúscula, ¿no? Está evaluando la construcción y la variable toma el valor de esa comparación, ¿no? Únicamente verdadero o falso. Ahora, cuando yo tengo entonces estas condicionales, cuando yo tengo estas relacionales, estos operadores relacionales booleanos, yo puedo diseñar un flujo. ¿Va? Entonces, ahora tengo mis datos numéricos, tengo strings y tengo booleanos. Vamos a hacer algo con todo eso, ¿no? En estos minutos que nos quedan. El control de flujo es algo que nos va a permitir estructurar la ejecución de las instrucciones de nuestro programa, ¿no? Las estructuras que se ejecutan se les denomina condicionales, ¿no? Que se ejecutan de acuerdo a una condición, pues se les denomina condicionales. En Python se definen mediante tres palabras reservadas que son if, elif y else, ¿no? Ahora hay que tener algo aquí en consideración. En Python no existen los inicios o finales explícitos de los comandos. Lo que sí existe es la indentación. La indentación es una palabra, pues es un anglicismo, no existe realmente en la Real Academia. La palabra propia es el sangrado, ¿no? Entonces, el sangrado se escucha muy raro cuando se menciona en código y normalmente se utiliza la indentación, ¿no? Entonces, no vamos a ser tan propios en el español, pero sí vamos a ser un poco más propios con la sintaxis propia del lenguaje. Entonces, vamos a utilizar indentación en lugar del sangrado, ¿no? Del código. Entonces, es muy importante el sangrado del código. El sangrado del código es un espacio que tiene que haber después de la expresión. Y cuando yo utilizo condicionales o loops, la indentación es muy importante para Python. Es muy, muy importante la indentación. Entonces, ¿cómo debo de indentar? O voy a indentar con tabuladores o espacios, como yo quiera, pero siempre tiene que ser la misma estructura en todo el documento. Si en mi documento yo quiero utilizar un tabulador de indentación, tengo que utilizar tabulador en todo el documento. Si yo quiero utilizar dos espacios, voy a utilizar dos espacios. Si yo quiero utilizar cuatro espacios, pero siempre el mismo. Python recomienda cuatro espacios en lugar del tabulador, pero puede ser a su gusto, ¿no? Pueden configurar su editor posteriormente, pero siempre tiene que ser el mismo espacio en cada uno de los elementos en todas las veces que ocurra, ¿no? Si yo voy a intentar 20 veces, las 20 tienen que tener la misma sintaxis. Y eso es un dolor de cabeza que tienen que aprender a diferenciar. Ahí es
que es importante utilizar un editor de texto adecuado. Afortunadamente, el notebook de Jupyter te permite indentar de manera automática y cuando tú le pones un tabulador, lo que hace es poner, pues, espacios. La indentación por default de Jupyter son espacios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta evaluación, en este control de flujo, en esta evaluación de condiciones? A es igual a 12. Si A es menor a 20, entonces imprime A es menor que 20, ¿no? Le doy Enter y me imprime que efectivamente la condición se cumple. Si esto es verdadero, imprímelo. Y si se dan cuenta, ya no tuve que poner que es verdadero, ¿no? Porque la forma más redundante de hacer esto sería ponerlo así. ¿No? Esto sería la forma como decir, vale. Pero si se dan cuenta, aquí lo que me está evaluando es que 20 únicamente es verdadero. Y lo que me va a decir es que A es menor que verdadero. Eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que la expresión esta sea verdadero, ¿no? Esta de aquí arriba, esto, es lo mismo que esto, ¿vale? Obviamente se omite para que sea más sencillo que si la condición se cumple, si eso es verdadero, entonces haz lo que sigue, que este caso es imprimir, ¿vale? Si no es verdadero, como es en el caso de abajo, no me imprime nada. O sea, ¿por qué? Porque la condición no se cumple. If quiere decir sí y solo si esta condición que yo estoy poniendo es verdadera, vas a hacer lo que sigue. Y ya, se acabó, ¿no? Y el control de flujo normalmente es muy importante cuando estamos ejecutando un programa o cosas así. Es muy, muy, muy útil el control de flujo en la generación de los pipelines que hacemos o en evaluación de código, cosas así. Es muy, muy importante el control de flujo. En esto solamente es aplicando la palabra if. Si la condición se cumple, es verdadera, entonces haz algo. Si es falsa, no va a hacer nada, ¿vale? A menos que yo se lo indique, porque esta es la construcción natural, pero yo le puedo agregar aquí que forzosamente sea falso y se va a cumplir que es falso y obviamente se imprime este string que A es menor que 20, ¿no? Ese es el más sencillo. El siguiente es cuando yo pongo dos ejemplos, que pongo if y else. Por ejemplo, si el semáforo está en verde, cruzar la calle. Si no, espérate, povos migue. Ese es un ejemplo chiapanecote, ¿no? Acá, perdón, soy de Chiapas también, ¿no? Por cierto. Sí, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas. Miren nomás. Entonces, si el semáforo está en verde, cruce la calle. Si no, espera. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí dos valores. El semáforo existe y también es verdadero que está en verde. Entonces, si el semáforo está en verde, cruza la calle. Si no, espera. Aquí, entonces, cruza la calle. Entonces voy a poner aquí. Le voy a cambiar el valor. Lo voy a poner en otra celda para que vean la diferencia. Y aquí le voy a poner el valor de falso, ¿no? Entonces, cuando yo cambio el valor del semáforo a falso, ahora ya no puedo cruzar la calle porque esta condición no se cumplió. Esta condición no es verdadera. Entonces lo evalúas, else, o sea, algo más, ¿no? Es lo que les puse aquí, que es lo que voy a evaluar. Quiere decir, si esta condición se cumple, esto. Si no, haz esto. O si no, haz esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese es como un ejemplo de if else. Quiere decir, si esto se cumple, entonces haz esto. Más bien, si no se cumple, entonces haz esto. Y pongo el ejemplo de cruzar el semáforo. Pero también puedo agregar otra frase que es if, el if y else. Quiere decir, fíjense cómo está esto. Este ejemplo que puse aquí. Si gasto hasta 100 pesos, pago con dinero en efectivo. Si gasto más de 100 pesos, pero menos de 300, pago con tarjeta de débito. Y si gasto más de 300, pues ya pago con la Golden, ¿no? Con la Gold. Entonces, vamos a ver. Yo voy a comprar 25 pesos y mi compra, si es menor o igual a 100, pago en efectivo. Si la compra es mayor a 100, pero es menor de 300, pago con débito.
Y si obviamente no se cumple ninguna de estas condiciones, quiere decir que o es un número negativo o es un número mayor de 300. Y obviamente aquí pago con tarjeta. Afortunadamente Python, a partir de estas versiones 3.7, me permite hacer comparaciones dobles en una sola expresión. Si se dan cuenta, aquí tengo la comparación. La compra es mayor que 100 y la compra es menor de 300. Es decir, para que este string se imprima, tiene que cumplirse esas dos condiciones, que la compra sea mayor que 100 y que la compra sea menor de 300, o sea que sea 101 y 299. Lo puedo poner en una sola línea, aquí con el if, quiere decir que la compra 300 es mayor que la compra y la compra es mayor de 100. Y en esta sola construcción, yo también puedo evaluar cuándo tengo que pagar cada cosa. Vamos a ver si es cierto. Voy a modificar el valor de compra. 25 pesos, pago en efectivo. 125 pesos, pago con tarjeta de débito. 325 pesos, pago con tarjeta de crédito. ¿Mm? Entonces, ahí cada valor que yo le estoy proporcionando me está evaluando y me está diciendo, evaluando mi condición únicamente con los booleanos, y eso me permite pues llegar a un filtrado del dato inicial, ¿no? A una evaluación de la expresión.